Jorge Duque Linares presenta Actitud Positiva. 30 minutos de motivación y superación personal que cambiarán su forma de vida. Apreciados amigos, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por dejarme ingresar a sus hogares con su programa de Actitud Positiva. 30 minutos de motivación y de superación personal que sé que le pueden llegar a transformar su vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos y de lo que sentimos. Usted, apreciado amigo, es el resultado de lo que piensa y de lo que siente. Y si yo poco a poco voy logrando que usted cambie su forma de pensar y su forma de sentir, necesariamente le va cambiando su vida. Para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Duque Linares. Ese soy yo, Jorge Duque Linares. Soy especialista en filosofía de la motivación y vengo haciendo estos programas desde hace varios años con el único propósito de mejorar su calidad de vida. Sé que si entre todos vamos cambiando nuestra forma de pensar, necesariamente vamos cambiando la realidad del país. El programa de hoy lo voy a empezar hablando de un sabio, un hombre 350 años antes de Cristo que se llamó Demóstenes. Y resulta que Demóstenes era tartamudo. Imagínese usted, tartamudo. Hay un cuento de un hombre que era tartamudo y resulta que él no encontraba trabajo por ningún lado. Nadie le daba trabajo. Entonces la única opción que tenía fue llegar a una empresa donde vendían Biblias. Y le dijeron, vea, si usted es tartamudo, señor, pues si usted quiere ensaye, le damos una Biblia y un talonario de facturas y váyase usted por las casas vendiendo Biblias. Al otro día el gerente de ventas de la empresa reunía a los vendedores y empezó a preguntarles, ¿qué hubo? ¿Cuántas Biblias vendieron? Entonces uno contestó 2, otro 1, otro 3, otro 0, otro 1, 2, 3, 0. Y el tartamudo 20. Le digo, ¿cuántas? 20. Entonces bueno, se fueron a trabajar. Al otro día volvieron los vendedores y se reunieron. Y el gerente volvió a preguntar, ¿cuántas Biblias vendieron? 1, 2, 3, 0, 2, 3, 4, 0. Y el tartamudo 27. Digo, ¿cuántas? 27. Digo, este sí vende mucho, ¿no? Se fueron a trabajar, al otro día volvieron y empezó otra vez el gerente de ventas, los reunió 7 de la mañana. A ver, vendedores, ¿cuántas Biblias vendieron? Y empezaron, 1, 2, 3, 0, 4, 2, 3, 1. Y el tartamudo, 33. Digo, ¿cuántas? 33. Y dijo, venga, a ver, ¿por qué no nos cuenta a todos cómo hace usted para vender tantas Biblias? Digo, pues fácil, porque yo llego a la puerta de la señora y timbro. Y si la señora no sale, vuelvo y timbro hasta que la señora salga. Y cuando la señora sale, yo le digo, vea, señora, esta es la palabra de Dios. Y si usted no me la compra, yo se la leo. Entonces este hombre de Demóstenes era tartamudo. Y resulta que él era tartamudo, pero él soñaba con llegar a ser un orador. Él venía de una familia muy humilde, era una familia muy pobre y en ese momento ser orador, eso era una locura. Él no tenía dinero para pagar a sus maestros. Entonces el hombrecito empezó con mucha disciplina a hacer el siguiente ejercicio. Él se colocaba, por la noche se colocaba piedritas en la lengua, precisamente para empezar a soltar la lengua, y él poco a poco empezó con mucha disciplina a asistir a los discursos de los más famosos griegos. Inclusive llegó a escuchar a Platón en una de las primeras presentaciones. Y claro, cuando Demóstenes hizo la primera presentación de él, eso fue un desastre, la gente lo interrumpió, eso lo silbaron, le decían, ¿usted por qué repite 10 veces la misma frase? Y otro por allá le gritaba, no se escucha, ponga el aire en los pulmones y no en la cabeza. Y claro, la gente se burlaba de Demóstenes, pero él no importaba, él empezó, no pudo terminar el primer discurso, pero se fue para la casa. Cualquier otra persona hubiera olvidado el sueño de llegar a ser orador, pero no, unos lo aconsejaban, otros lo humillaban. Él usaba la frustración que le generaba eso para automotivarse y le puso disciplina, paciencia y persistencia. Y analice lo siguiente, se paraba frente al espejo y ensayaba los gestos, el tono de la voz. Pasaron meses y años hasta que todo el parlamento griego de pie lo aplaudió después de un discurso y él fue elegido embajador de la ciudad de Atenas, Demóstenes. ¿Por qué lo logró? Su disciplina. El hombre convirtió las piedras del camino en rocas sobre las cuales levantó todos sus sueños. ¿Cuántos de ustedes, apreciados amigos, se colocan metas y no las cumplen?
Y claro, los cambios en su vida no se pueden dar de la noche a la mañana. Es que en pedagogía todos son procesos. Cuando usted quiera cambiar, tiene que empezar a iniciar el proceso. Si quiere que su esposa, que sus hijos, que su esposo, que sus alumnos, que el país empiece a cambiar, uno tiene que empezar el proceso. Si usted quiere transformar su forma de ser, tiene que empezar a cambiar algunos aspectos de su vida que inclusive de pronto le van a molestar. Pero claro, los cambios, a medida que se van generando, la gente los va notando, la gente se da cuenta, la gente le pregunta a usted, uy, ¿usted por qué vive tan contento? ¿Por qué vive tan feliz? Recuerdo el caso de una azafata que era una azafata muy feliz, era una azafata sonriendo, amable con los pasajeros y feliz. Y alguna vez un señor que iba en el avión le dijo, señorita, si este avión se cae, ¿por dónde salgo? Y digo, será por televisión, porque ¿por dónde más va a salir? Entonces, usted mismo empieza a notar que usted se empieza a comportar distinto. Lo importante del cambio es que usted esté convencido y que su compromiso sea real, que usted realmente asuma el compromiso de cambiar. Mire, querido amigo, las decisiones tienen que ser siempre sus mejores consecuencias. Cuando usted sabe para dónde va, usted sabe que toma las decisiones. Eso sí, no es fácil tomar decisiones. Ahí es donde se necesita la disciplina y la rigurosidad. Es que no es decir, yo actúo como un triunfador. No, el cuento no está. El cuento está en demostrar que usted es un triunfador. Una vez usted empieza el cambio, usted no puede dar marcha atrás. Para atrás ni el peinado, siempre, siempre para adelante. Así usted cometa errores y encuentre obstáculos, no importa. Una cosa es equivocarse y otra cosa muy distinta es devolverse. Son dos cosas distintas. Usted se puede equivocar y tiene el camino libre para que se equivoque, pero no vuelva a cometer el mismo error. Para eso es que sirve la disciplina. Ahí es donde se manifiesta la disciplina, porque la disciplina es la que no le permite a usted volver a equivocarse. Es que disciplina no es sumisión, disciplina no es rigidez, disciplina no es autoridad. La disciplina no va en contra de la diversión y de la alegría. No, ¿quién dijo eso? La mayoría de las personas cuando les hablan de disciplina ya se imaginan filas, silencio, órdenes, ejército. No, la disciplina ¿qué es? Es una convicción personal. Usted decide por sí mismo. La disciplina es hacer las cosas para darle continuidad a los procesos que usted empieza. A eso es a lo que se le llama la disciplina. Es que la disciplina siempre se ve. La disciplina demuestra la capacidad que usted tiene de asumir sus propios compromisos sin necesidad de que los demás lo estén empujando, sin necesidad de que la profesora o el profesor o el maestro o el padre de familia le esté diciendo lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. No, es que la disciplina es convicción personal. La disciplina es el camino a su excelencia. Usted se disciplina ¿cuándo? Cuando se convence que usted necesita organizarse. Mire, es que no existen los compromisos. Si usted no quiere realmente comprometerse y no quiere creer en que usted tiene un potencial que es lo que lo va a llevar a triunfar. Si usted quiere triunfar, ¿qué tiene que hacer? Disciplínese. Es que mientras no exista la disciplina, no hay nada. Cuando la convicción del cambio no es real, pues usted mismo se va colocando las trabas y se va colocando los obstáculos. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué proyecto funciona en la vida si no hay continuidad? Ningún proyecto funciona. ¿Qué familia funciona si no hay continuidad? Ninguna. ¿Qué empresa funciona si no hay continuidad? Ninguna. Usted tiene que acostumbrarse a terminar lo que comienza. Grábese esta frasecita. Termine lo que comienza. En eso consiste la disciplina. Y por eso es que nadie puede imponerle la disciplina a nadie. Porque es que la disciplina es su propia forma de pensar, su propia forma de sentir, su propia forma de actuar. A eso se le llama disciplina. Es que ¿qué es la disciplina? La disciplina es el control de los impulsos. Si usted logra aprender a controlar sus impulsos, ahí es donde usted se convierte en una persona disciplinada. Mire, le recomiendo una película. Yo soy de los educadores que más películas recomienda. ¿Sabe por qué? Porque es que una película logra hacer en usted en hora y media lo que un maestro se demora año y medio haciéndolo. Una película, pásele esta película a sus hijos, alquile esta película, se llama Hasta el Límite. Es una actriz llamada Demi Moore, inclusive se ganó un Oscar. Y esa película, Hasta el Límite, muestra una mujer que asume un reto de los retos más grandes de una mujer, que es ingresar al ejército como soldado, meterse al ejército como oficial y además ahí le toca sacar todo su esfuerzo, todo su coraje, toda su disciplina. Ahí usted ve con la convicción con la que ella se quita el pelo, queda calva precisamente para parecerse a los otros hombres con los que está y compite de tú a tú. Miren, la disciplina, ahí usted va a ver lo que es una persona disciplinada. Es que eso la disciplina es la excelente herramienta para que usted logre salir adelante frente a todos los problemas que se le presentan en la vida. ¿Cuántas personas se metieron en problemas y en líos grandes? ¿Por qué? Por indisciplinados. Miren, la disciplina es fundamental. Hay una atleta cubana
que le llamaban la tormenta del Caribe. Imagínense cómo corría la peladita, la tormenta del Caribe. Ella se llama todavía, Ana Fidelia Quirot. De pronto ese nombre a usted no le diga mucho. Ella era la esposa de un hombre llamado Javier Sotomayor. Javier Sotomayor consiguió 5 marcas mundiales, uno de los mejores atletas del mundo, cubanos ambos. Y Ana Fidelia nació en una familia humilde en un pueblo de Cuba llamado Palma Soriano. Imagínese usted que esta niña humilde soñaba con ser atleta, soñaba con conocer el mundo, soñaba con colgarse las medallas de oro. Y eso, ¿cómo lo logró? Con esfuerzo, con disciplina, porque esa es la fórmula para conseguir los sueños. Imagínese que a los 15 años de Ana Fidelia, ella llegó a las manos de un entrenador de atletas de alto rendimiento cubano que se llama Leandro Civil. Y Leandro Civil estuvo trabajando con la niña mucho tiempo. A los 5 años se la pasó a otro entrenador mejor que Civil, que se llama Blas Beato. Es un entrenador cubano especialista en atletas de alto rendimiento. Y Ana Fidelia empezó a entrenar y ella soñaba con llegar a Barcelona 92 a ganarse la medalla de oro. Ella tenía grabada la medalla de oro de Barcelona, pero cuando llegó a Barcelona en un entrenamiento tuvo una lesión muscular y con lesión y todo corrió y logró la medalla de bronce, llegó en tercer puesto. En el año 1993 ella tuvo la carrera más importante de su vida. ¿Cuál fue? Resulta que estaba en su casa con Javier Sotomayor, cuando de pronto ella en Cuba, las familias humildes tienen que cocinar con un combustible que se llama el querosene. Y Ana Fidelia estaba preparando algunos alimentos, se le prendió la estufa de querosene y le quemó el cuerpo y se incendió, le quemó más del 40% de su cuerpo. Afortunadamente ella estaba con Javier, Javier la alcanzó a llevar al hospital, inclusive ella estaba embarazada, el niño se perdió, el niño no lo pudieron salvar. Pero ella, gracias a su espíritu de triunfadora, logró soportar las 12 cirugías para reconstruirle el cuerpo. Inclusive Fidel Castro, el presidente de Cuba, que cuando se posesionó dijo, va a ser por muy poco tiempo, y todavía está ahí. Fidel Castro, que él era un admirador de Ana Fidelia, él fue y la visitó, la encontró con el rostro vendado y él mismo la motivó para que Ana Fidelia siguiera corriendo. Esta niña se convenció, ella decía, tengo quemaduras en mi cuerpo, pero no en mi alma. Y empezó a asistir al gimnasio en el día. Y en la noche salía a correr por las calles de La Habana. Y iba al gimnasio en el día y en la noche corra por la calle. Y claro, ella empezó a cuidarse del sol y empezó a grabarse que iba a ser la campeona mundial. Y decía, o campeona mundial o muerta. Tengo cicatrices en mi cara, pero no en mi alma y sé que voy a ganar. Y siguió corriendo. En el mismo año 93, al finalizar el año 93, ganó la medalla de oro. Después del accidente en los centroamericanos de Puerto Rico. Y en el año 1995 se fue para el Mundial de Suecia y allá ganó la medalla de plata. Y en el año 96 se presentó al Campeonato Mundial de Atletismo en Atlanta y allá ganó la medalla de oro. Y en Atenas, en el año 97, volvió a ganar la medalla de oro. Yo pregunto, ¿qué fue lo que hizo que Ana Fidelia se recuperara de ese accidente y llegara a seguir siendo campeona mundial y ganando medallas? La disciplina. Es que la disciplina es convicción, es que la disciplina es esa actitud precisamente que no tiene horario porque la disciplina es coherente, la disciplina da razones y objetivos para triunfar en la vida. Miren, el calibre de un ser humano, ¿cómo se mide? Solo se mide ante las dificultades por el compromiso. El nivel de compromiso personal y autónomo es lo que determina su calibre. La disciplina es metodología, es esa forma de hacer las cosas comprometida y responsablemente. Es que la disciplina es vocación. ¿Cuántos artistas, gracias a su disciplina, lograron llegar a ocupar un papel muy importante a nivel de la humanidad? El caso de Pablo Ruiz Picasso, grábese este nombrecito. Pablo Ruiz Picasso, y Picasso lo salvó que el papá era profesor de dibujo y el hombre empezó a pintar desde muy pequeño, se disciplinó, él nació en Málaga en el año 1881 y claro, llegó a ser uno de los mejores pintores que ha tenido la humanidad. Mire, grábese este nombrecito, esta señora se llama Johanne Kathleen Rowling y ella, ¿qué le dice a usted ese nombre? Johanne Kathleen Rowling, nada, y Johanne Kathleen Rowling, ella era una maestra, analice usted esta situación, maestra, divorciada, la mamá se le murió, le quedaron 2 niños y la mamá murió de esclerosis múltiple, quedó sola, deprimida. ¿Y ella qué hacía? Se iba todos los días para una cafetería en Londres y se sentaba ahí a tomarse un café y empezó a recordar una historia que se le vino a la mente 6 años atrás en un tren. Y esta niña, Johanne Kathleen,
Imagínese usted que escribió una historia acerca de unos vecinos que tenía cuando estaba pequeña, que eran los vecinos Potter. Y los vecinos Potter tenían un hermanito que se llamaba Harry Potter. Y Harry Potter salió, los libros de Harry Potter los escribió Joanna precisamente ahí en esa cafetería de Londres, después de ser maestra, separada, huérfana, con problemas, con dificultades, con depresión, y sacó los libros que, cántelo o no lo cante, son los libros que más se han vendido en la historia de la humanidad, y la señora no tiene en sus ahorritos sino 100 millones de dólares. ¿Gracias a qué? A la disciplina. Es que gracias a la disciplina los artistas se encuentran con el arte. ¿Y qué es el arte? Precisamente es la libertad, es esa plenitud espiritual que lo convierte a usted en una persona disciplinada. ¿El indisciplinado quién es? El indisciplinado es un mediocre. ¿Cuántas personas dicen, si sale bien y si no sale, que no salga? No, es que la realización de un sueño, apreciado amigo, no es la suerte. La realización de sus sueños es el resultado de ese trabajo, de ese esfuerzo mezclado con la disciplina. Cualquier cantidad de personas en la vida, si no se disciplinan, no triunfan. Mire, hasta los humoristas, grandes humoristas del mundo como Charles Chaplin, un hombre muy disciplinado. Cantinflas, a Cantinflas le aprendí una frase que decía, me gusta que la gente ría, pero más me gusta que rían cuando han cenado, cuando tienen el estómago lleno. Eso lo decía Cantinflas. Y fíjese usted que Cantinflas, el caso de Cantinflas es un caso muy particular, porque Cantinflas logró llegar a ser cómico, pero con disciplina. Porque es que la disciplina más el esfuerzo, eso es lo que dan los sueños. Una persona disciplinada es consciente del valor de su tiempo, es consciente del valor de su trabajo, es dedicada. Es que, miren, el mejor seguro contra los riesgos, ¿cuál es? La disciplina. ¿Usted sabe cuánta gente termina en problemas y en riesgos y en líos? ¿Por qué? Por indisciplinados. Es que la pobreza no se presenta siempre, la pobreza física, cuando nace de la pobreza de espíritu. Y una persona pobre de espíritu es una persona indisciplinada. Miren, el mejor trampolín para el progreso es la disciplina, porque es que la disciplina significa crecer con esfuerzo. Y vuelvo aquí a referirme a Cantinflas. Es que para mí Cantinflas fue un ejemplo fundamental de la disciplina, un cómico muy disciplinado, sin ninguna duda, de los mejores cómicos del mundo. ¿Y cómo empezó Cantinflas su carrera? Él era vendedor de dulces fuera del circo. Era un teatro que se llamaba Variedades en una comunidad que se llama Jalapa, en Veracruz, en México. Y resulta que Cantinflas llegó allá a hacer una demostración de cómo bailaba. Y cuando él estaba en plena demostración, se armó un tropel, y en pleno tropel Cantinflas se subió al escenario a calmar los ánimos, y resulta que se asustó mucho, entonces no podía hablar. Y como no podía hablar, el director le llamó la atención el cuento de verlo a él como tratando de explicar como trabajo, y eso fue lo que hizo que llegara a grabar 30 películas y fue uno de los mejores cómicos del mundo. ¿Y qué lo salva a Cantinflas? La disciplina. Es que el secreto del éxito consiste en estar preparado para cuando llegue la oportunidad y tomarla. A eso es a lo que se le llama el éxito. Una persona disciplinada es una persona que trabaja con empeño, es una persona que logra ver las oportunidades. Es que la disciplina no es recibir órdenes, no. La disciplina no es que te tengan que estar diciendo lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, no. Una persona disciplinada convoca al fondo de su propia alma y sueña, empieza a soñar con lo que realmente quiere hacer de su vida. A eso es a lo que se le llama la disciplina. Es que la disciplina, prestados amigos, es la que cuida el talento y no permite que ese talento se pierda. La disciplina le descubre su potencial. La disciplina es orden, la disciplina no es autoridad. La disciplina es compromiso, la disciplina no es obligación. La disciplina es esfuerzo, no es sacrificio. Es que la disciplina tiene que ser personal, es su propia convicción la que tiene que ir sacando la disciplina, porque es uno de los valores fundamentales para poder triunfar. Solo usted es el que sabe para dónde va, nadie más. Nadie sabe para dónde va, ni su vecino sabe para dónde va, ni su esposa, ni su esposo, ni los compañeros del estudio. Nadie sabe para dónde va. El único que sabe para dónde va, ¿quién es? Usted. Entonces disciplínese. Esa es la diferencia entre los que triunfan y los que fracasan. ¿Cuántas veces usted dice, uy, estas personas triunfaron o estas personas fracasaron? Es que el cuento está ahí, el cuento está en la disciplina. Usted tiene que mentalizarse, tiene que disciplinarse y verá cómo la vida le va cambiando. Cualquier cantidad de ejemplos de personas que gracias a su disciplina lograron sacar adelante grandes empresas. Miren, nunca me olvidaré en la vida, alguna vez que llegaron a la oficina a invitarme a hacer una conferencia.
Entonces, claro, yo fui a la conferencia, cuando llegué sabía que eran 120 personas de una fábrica de alimentos. Eso era lo que sabía y sabía el tema de la conferencia. Cuando llegué, precisamente, encontré en el barrio Fontibón un edificio que era un edificio especialmente diseñado. Entonces yo pregunté, ¿aquí qué funciona? Y miren, aquí funciona una fábrica de arepas. Le dije, perfectamente, es una fábrica de arepas. ¿Cuántos empleados son? 120 empleados. Y efectivamente salían sus empleados con los delantales, con las botas de caucho, con todo lo que se requiere para que una persona trabaje en una fábrica de alimentos. Entré precisamente a la fábrica y les pregunté, les dije, venga, ¿cuántas arepas hacen ustedes en el día? Y fíjense lo que me contestaron, cuando nos va mal, 12.000. Y yo, ¿cómo? Yo, cuando nos va mal, 12.000 arepas diarias. Y dije, perdóneme, ¿y cuando les va bien? 18.000 y hasta 20.000 arepas. Y dije, permítame, yo necesito hablar con el dueño. Vino el dueño, me recibió y nos entrevistamos con el dueño. Normalmente lo hago antes de hacer la conferencia. Y yo le pregunté, le dije, ¿usted cómo empezó? Y me dijo, yo soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional. Y cuando yo empecé a estudiar ahí en la Universidad Nacional, resulta que iba en el cuarto semestre, era muy buen estudiante, y de un momento a otro mi papá falló. Y cuando mi papá faltó, no tuve más remedio que ponerme necesariamente a trabajar para poder sostener a mi familia. Un profesor que me quería mucho, un profesor muy querido, alguna vez que no le rendí en un examen, el profesor me llamó y me dijo, venga, ¿a usted qué es lo que le está pasando? ¿Por qué no me rindió en el examen? Le dije, profesor, lo que pasa es que mi papá faltó y me tocó ponerme a responder por la familia mía y no he podido rendir en la universidad. Y el profesor le dijo esto, le dijo, o la familia o la universidad, pero las dos cosas usted no las puede hacer. Me dijo, camine más bien, cancelemos el semestre, aplacemos el semestre para que usted no pierda el cupo en la universidad y se dedica a responder por su familia mientras las cosas se estabilizan. Entonces yo le dije, perfecto, profesor, vamos. Y se fue con el profesor por los prados de la Universidad Nacional y el profesor le preguntó, le dijo, ¿usted qué está haciendo? Dijo, no, lo único fue que una señora del barrio me mandó a hacer una parrilla para hacer arepas. Digo, la señora le mandó a hacer la parrilla y ¿cuánto le cobró? Dijo, 40.000 pesos, en ese tiempo, 40.000 pesos. Dijo, ¿y usted por qué no hace lo siguiente? Vaya, dígale a la señora que usted le hace la parrilla gratis, pero que ella le enseña a hacer arepas. Dijo, ¿será? Dijo, sí, claro, vaya, dígale a la señora. Y él se fue por la noche y le dijo a la señora, dijo, señora, si usted quiere yo le hago la parrilla de las arepas gratis, pero usted me enseña a hacer arepas. Y la señora le dijo, venga mañana y lo voy a pensar esta noche. Al otro día el joven fue y la señora le dijo, tráigame la parrilla y yo le enseño a hacer las arepas. Y efectivamente él le llevó la parrilla y la señora le enseñó a hacer arepas y él sacó en la puerta de su casa, en el barrio Galán, colocó un asadero de arepas en la puerta y empezó a hacer arepas. Las hacía por la mañana y en la noche salía a venderlas y empezó a vender 100 arepas, 120 arepas, 140 arepas diarias. Y todos los días llegaba a comer arepa un paisa que venía en una moto y vendía cuadros. Y el paisa se quejaba, no, que estos cuadros no se venden, que es que estos cuadros no los pagan, y él le vendía la arepa, le daba la arepa siempre, unas arepas muy ricas con queso. Un día el paisa le dijo, venga, ¿por qué no nos asociamos los dos? Y él dijo, ¿y cómo es la sociedad? Dijo, mire, yo voy a conseguir un local para vender arepas, usted me da las arepas al por mayor y yo las vendo al de tal. Dijo, claro, vaya, consiga el local. Y el paisa fue y se consiguió un local en la carrera 16 con calle 53 aquí en Bogotá. Y empezaron ahí a vender las arepas. Y hoy en día este hombre tiene una fábrica de arepas con 120 empleados. Venden el día que les va mal, hacen 12.000 arepas. Cuando les va bien, 18.000, 20.000 arepas diarias. Y me dijo, y a la Universidad Nacional nunca pude volver a terminar la carrera. Entonces, analice usted, es que son personas disciplinadas. ¿Cómo logró él tener esa fábrica de arepas hoy? Por la disciplina. Otro ejemplo de una persona muy importante también a nivel nacional. Un hombre que empezó su negocio, ¿cómo lo empezó? Con una tienda en el barrio San Vicente, aquí en Bogotá. Y él empezó con su tiendita, él despachaba de 5 de la mañana a 10 de la noche, se colocaba una bata de color habano, tenía un lápiz aquí en la oreja y todo lo que las personas le iban a pedir, él lo iba anotando en los cuadernos porque él daba los productos a crédito. Un día, este hombre se aburrió de trabajar ahí en la tienda y le dijo a su esposa, me voy a ir a vender al por mayor. Y la esposa le dijo, pues yo lo acompaño, vamos a vender al por mayor. Y se fueron a trabajar un domingo a recorrer los otros tenderos del barrio. Y él a los tenderos del barrio le decía, mire, por la economía de escala, si usted está comprando medio bulto de azúcar y yo compro medio bulto de azúcar, si compramos entre los dos el bulto, necesariamente nos sale más económico. Y ese día vendió en una tarde lo que había vendido en toda la semana en la tienda. Y de ahí dijo, mi negocio es vendiendo al por mayor.
y se consiguió el medio de transporte que era una carretilla y él mismo montaba los pedidos de sus clientes en la carretilla y él mismo llevaba la carretilla y entregaba los pedidos hasta que el negocio creció y tuvo que conseguirse un asistente y ese asistente empezó a trabajar con él de hombro a hombro. Se consiguieron un carro y empezaron a trabajar con el carro y así empezó un hombre que hoy en día tiene 19 supermercados en Bogotá, que ustedes los conocen y estoy hablando de los supermercados Surtimax. Y este hombrecito empezó así en una tienda y ahí empezó a realizar sus sueños. Y a mí lo que más me impactó de la entrevista con este señor, lo que más me impactó de la entrevista con este gerente es que él me dijo: cuando yo empecé a tener el primer supermercado y empecé a ser consciente que no lo podía manejar, empecé a entrar a la universidad y se metió a la universidad y salió graduado de administrador de empresas. Fue el mejor administrador que ha tenido la universidad en toda su historia. Y además con eso, él hizo un posgrado precisamente en la administración de supermercados en Estados Unidos. Hoy en día no solo tiene los 19 supermercados, sino que además tiene una flotilla de 25, 30 camiones que van por todos los barrios repartiendo los productos de su propia marca, porque él mismo tiene la propia marca de los productos. ¿Cómo lo logró? Con disciplina. Es que mientras usted no se discipline, los sueños no se le van a dar. Por eso les insisto, es tan importante que ustedes se disciplinen, queridos amigos. Mientras usted no se discipline, las cosas en la vida no se le van a dar. Lo único que garantiza que usted realmente llegue a hacer de su vida algo que valga la pena el esfuerzo es su disciplina. Para finalizar este programa de la disciplina, les voy a contar a ustedes una parábola. Resulta que esta parábola me impactó cuando la escuché por primera vez. Un abuelo que hablaba con otro abuelo, un abuelo que le decía al otro, el primero era ya bien abuelo, el segundo era un poco más joven, y le contaba, le decía: ¿cuánto tiempo le dedicas a tu familia? Entonces dijo: no, la verdad es que casi no le puedo dedicar tiempo a la familia porque trabajo 70 horas a la semana. Digo: pues es una lástima que tengas que trabajar 70 horas a la semana para sobrevivir. Cuando yo tenía tu edad, que eran los 55 años, resulta que en ese momento yo empecé a hacer cuentas matemáticas de cuántos días me quedaban de vida. Y yo pensé: pues voy a llegar a los 75, máximo a los 80 años. Y si voy a vivir 75 años y cada año tiene 52 sábados, quiere decir que a mí me corresponden vivir 3.900 sábados. De los 3.900 sábados que me corresponde vivir, hoy ya he vivido 2.800 sábados, decía ese abuelo. Quiere decir que me faltan más o menos 1.000 sábados por vivir. Entonces el hombre se fue a un sitio donde vendían maritas de cristal y compró 1.000 maritas de cristal. Y esas maritas las colocó en una fuente ahí en su casa. Y cada sábado que empezó a pasar, a partir de ese momento, él tomaba una marita de cristal de la fuente y la botaba, la desaparecía. Quiere decir que poco a poco él empezó a ver cómo las maritas se iban agotando. Y a medida que él veía que las maras se iban agotando, ahí empezó a ver que el tiempo se le estaba acabando. Entonces ahí logró empezar a no preocuparse por bobadas, empezar a disfrutar la vida, empezar a valorar el tiempo que Dios le estaba dando. Y le dijo: hoy precisamente boté la última marita de las 1.000 que compré aquella mañana. Quiere decir que hoy estoy viviendo mi último sábado. A partir de hoy, todos los sábados que vaya a vivir ya son ganancia. Es porque Dios me está premiando para vivir estos sábados. Por eso quiero preguntarles a ustedes: a ese señor no le quedaba ninguna marita. ¿A ustedes cuántas maritas les quedan todavía? ¿Cuánto tiempo le queda para disfrutar con su familia? ¿Cuánto tiempo le queda para disfrutar de su vida? Si usted se disciplina y aprende a disciplinarse a tiempo, esté seguro que el tiempo le va a alcanzar para todo. Pero tienen que aprender a hacerlo del abuelo. Aprendan a valorar cada día que les están dando. Aprendan a valorar cada minuto de tiempo que les pasa. Y por favor, no se amarguen por bobadas. Cuando una persona se amarga por bobadas, ahí en ese momento se empieza a amargarse su vida y le amarga la vida a todos los que le rodean. Está bien que usted vea los problemas, pero véalos como oportunidades. Cada problema que se le presenta a usted en la vida es una lección para que usted aprenda y con disciplina esté seguro que va a hacer de su vida algo que realmente valga la pena todo el esfuerzo. Apreciados amigos, gracias por escucharme y recuerden, para cualquier situación que se les presente en la vida, siempre con actitud positiva. Jorge Duque Linares.
presentó Actitud Positiva. Una conferencia de motivación y superación personal para mejorar su forma de vida.